El peso del que quiero predicarle en esta tarde no es el peso que quizá ganamos algunos de nosotros durante la pandemia. ¿Alguien subió de peso? Gracias a Dios por los honestos. Mi esposa y su servidor estábamos a punto de decirle a una hermana que nos prestara su báscula porque la nuestra se echó a perder. Y no se echó a perder porque la descompusimos, sino ya se había echado a perder anteriormente. Pero tenemos ganas de volvernos a pesar para saber cómo está nuestro peso, ¿sí? Porque la verdad, algunos quizá sí subimos de peso. Pero la Biblia me habla de un peso que es más preocupante. No me habla del peso de las libritas que ocasionaron esos carbohidratos, esa pizza, esa comida que comimos durante la pandemia, sino que me habla de un peso más preocupante. Y quiero llevarlo al libro de Proverbios en el capítulo 27, en el verso 3. Y la Biblia me dice lo siguiente: pesada es la piedra y la arena pesa. ¿Cuántos saben que las piedras pesan? Y la arena también pesa. Pero dice que la ira del necio es más pesada que la piedra y que la arena. Oiga por favor esto: la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Qué me está diciendo aquí la escritura? Me está diciendo como primer punto lo siguiente: que la ira es un gran peso. ¿Escuchó lo que dije? La ira es un gran peso. Es nuestro primer punto. Entonces, con esto en mente, nosotros queremos entender que quizá usted se preocupó por el peso en libras, pero algunos no se han preocupado por el peso que habla la palabra que ocasiona la ira en nuestras vidas. Hay personas en dietas preocupadas por su peso, pero como acabamos de leer, existe un peso que no se está cuidando. ¿Y sabe qué? Es la ira. Curiosamente, durante este tiempo de cuarentena, también se disparó el índice de violencia en los hogares. Se disparó el índice de discusiones entre matrimonios. Se disparó el índice, ¿por qué no decirlo?, de pleitos entre familia y el índice de divorcios. Dado a que en el hombre está precisamente una de las obras de la carne que se llama ira, y la ira produce un gran peso en la vida de las personas. Entonces, hablemos un poco de la ira, porque la Biblia menciona que la ira es una de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 me dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Y aquí está: la ira entra dentro de las obras de la carne: contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Verso 21: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol. Fíjese la amonestación: que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? A mí a veces me preguntan si la salvación se pierde o no se pierde,
Y hay mucha controversia entre esto. Yo solamente quisiera decirle, ¿cómo explican este tipo de versículos, por ejemplo? ¿Verdad? Si la salvación no la perdemos a pesar de que hagamos lo que hagamos, como algunos dicen, ¿verdad? O como decía la pastora ese rato, ¿verdad? Hay cantos que podemos llamar peligrosos, cantos cristianos que podemos llamar peligrosos, cantos que yo he escuchado que dicen: Dios me ama, no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que sea, Dios me ama. Son cantos peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo que si yo practico estas cosas que está listando aquí la palabra, dice que no voy a heredar el reino de Dios. Y discúlpeme, pero yo no escribí eso. Fue inspirado por el Espíritu Santo en los labios del apóstol Pablo, y él lo escribió a los Gálatas. Por eso dice: les amonesto, y dice que ya se los había dicho antes. O sea, se los está repitiendo. Y yo se los quiero repetir una vez más, iglesia, ¿verdad? Estas obras de la carne, si las practicamos de acuerdo a la Escritura, dice que corremos el riesgo de no heredar el reino de Dios. Y en ese listado encontramos nosotros la ira. La ira. Así que hablemos en esta tarde sobre este peso que me dice la Escritura, que es más pesado que las piedras y que es más pesado que la arena. Hermanos, debemos de tener cuidado con la ira. Hoy en este día precisamente todavía sigue habiendo protestas en varias ciudades de Estados Unidos a raíz de la muerte de este hombre afroamericano que ya tiene varios días que murió, precisamente como lo hemos visto en las noticias. Y ¿sabe qué? Estamos de acuerdo en que a nadie se le debe de tratar de esa manera. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo que los que están en autoridad, como es la policía, no pueden usar su autoridad para minimizar o para humillar, o mucho menos para acabar con la vida de una persona, porque la autoridad está para proteger. ¿Está conmigo? ¿Sí? No es para abusar de esa autoridad. Sin embargo, hay que entender algo también. Nosotros tenemos que aprender a respetar a las autoridades. Y sabe que lo que está pasando hoy en día es que hay mucha gente que no está sabiendo controlar su ira. No está sabiendo cómo debe de manejar el momento cuando hay algo que me causa indignación, cuando hay algo que me causa a mí enojo. Y no solamente me causa indignación y me causa enojo, sino que me lleva a la ira. ¿Cómo debe de reaccionar un cristiano? ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia ante este tipo de cosas? Por eso yo ahí le mandé un mensaje en estos días. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esto, el alcalde, ¿verdad?, de la ciudad de Washington precisamente mandó pintar esa calle diciendo que las vidas negras importaban. Y lo hizo precisamente frente de donde el presidente puso una foto con la Biblia, y justamente escogieron ese lugar para pintar con letras grandes, muy, muy grandes y amarillas, esa leyenda que dice que las vidas negras importan. Ahora, yo le voy a decir algo, hermanos. Aparentemente se está tratando de que nosotros levantemos una voz en contra del racismo, pero si usted analiza bien esa descripción, porque hasta se le cambió el nombre a la calle, si usted analiza bien esa descripción que se le dio a la calle, vuelve a provocar racismo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Vuelve a provocar racismo. En vez de calmar los ánimos, vuelve a provocar racismo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esa leyenda es
que las vidas de los negros o las vidas negras importan. Pero yo le pregunto, ¿y cuáles son las vidas negras? ¿Quién dice que mi vida sea negra o que la vida de mi hermana sea blanca? ¿Quién dice que la vida de mi hermano sea amarilla o sea negra? Las vidas no tienen color de acuerdo a la escritura. ¿Está conmigo? Por eso yo puse ahí un versículo y ojalá si usted pudo ver detenidamente. En el libro de Hechos se nos dice que el Señor hizo de una sola sangre todo el linaje de la tierra. Así que queramos o no queramos, somos hermanos todos. Amén. Por eso yo le puse ahí que las vidas importan, pero importan todas. Porque para Dios no hay judío, no hay griego, no hay blanco, no hay negro, no hay amarillo. Para el Señor somos una sola linaje, un solo pueblo. ¿Me estoy explicando? Él ama todas las vidas por igual. Así que tengamos cuidado cuando nosotros aparentemente apoyemos causas que están precisamente tratando de apoyar contra el racismo, pero no, esa sentencia vuelve a ser otra vez racista. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque decía que las vidas negras importan. No, todas las vidas importan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, pareciera cosa de nada. Mataron a este muchacho acá o a este señor en Estados Unidos y enseguida en México mataron a otro. ¿Se dio cuenta de las noticias? Y está pasando en México lo que está pasando aquí también. Entonces, ¿ahora qué vamos a decir? Porque este no era negro, este no importa. No, todas las vidas importan al Señor. ¿Y sabe qué? Lo que más importa es cómo usted y yo como iglesia vamos a reaccionar ante estos sucesos. Es cierto que causa indignación, es cierto que nos enoja, es cierto que, ¿por qué no decirlo? Que hasta provoca en algunos ira, pero cuidado, necesitamos nosotros controlar la ira y no dejar que la ira nos controle a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas personas están siendo controlados por la ira y están cometiendo otros crímenes al momento de estar aparentemente protestando. Si están protestando por la muerte de este hombre y les causó indignación y se sienten con rabia y se sienten indignados, bueno, también es un crimen que estén robando. También es un crimen que estén destruyendo la propiedad ajena. También es un crimen que estén retando a los policías, ¿verdad? Y que los estén humillando y los estén golpeando, porque hubo gente que los está golpeando también de una manera que no debe de ser. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades, también eso es un crimen. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Volvemos a lo que hemos enseñado. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago dice: el problema está dentro de ustedes. El problema está dentro del hombre. El problema está en las pasiones dentro de nosotros que están luchando, que no las sabemos controlar, y una de esas pasiones se llama ira. Y como el hombre no sabe controlar su ira, entonces la ira los lleva a hacer cosas fuera del control o fuera del orden público, como lo que está pasando. Mire, sería una vergüenza que hubiera cristianos involucrados en estas protestas. ¿Me explico? Sería una vergüenza que hubiera cristianos involucrados rompiendo cristales, robándose los teléfonos de la tienda de Apple o de Best Buy. Sería una vergüenza que hubiera cristianos quemando patrullas, golpeando a los policías en la cara, insultándoles. Sería una vergüenza para el cristianismo que los cristianos hiciéramos esto. Usted dirá: pastor, entonces nosotros nos tenemos que indignar. Sí nos indignamos, sí nos causa tristeza, pero escúcheme bien, tenemos que aprender, iglesia, cómo nosotros podemos expresar nuestro enojo, nuestra indignación
cómo podemos inclusive controlar la ira. ¿Sabe por qué? Porque la ira a veces no está en las calles. La ira está en nuestros hogares. Y está ahí el problema. Cuando se andan peleando allá afuera nos causa tristeza, nos causa dolor. Pero escúcheme bien, cuando el problema y el pleito está en el hogar, qué dolor de cabeza es eso. ¿Sí o no? Cuando estás viviendo con una persona iracunda, cuando estás viviendo con una persona que no sabe controlar su enojo, es muy pesado. Por eso decía al principio que la piedra pesa, la arena pesa, pero la ira del necio es más pesada. Entonces, escucha bien, estar viviendo con una persona iracunda que no sabe controlar su enojo es algo que pesa mucho, es algo muy pesado que puede acabar con el matrimonio, que puede acabar con la familia, y debemos de tener cuidado porque puede acabar con la salud. Así que, ¿qué le parece si aprendemos un poco sobre la ira? ¿Verdad? ¿Habrá cristianos iracundos? Pregúntese. Vayamos a ver lo que dijo Jesús acerca de la ira. Y él habla y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Mire cómo Dios está hablando de un crimen fuerte, está hablando de matar, ¿ok? Pero luego nos lleva al contraste o al balance y dice: pero yo os digo que cualquiera, mire, tres acciones. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué cosa? De juicio. Segunda acción: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Tercera acción: y cualquiera que le diga, dígalo fuerte, fatuo, mire, quedará expuesto al infierno de fuego. Quiero que note por favor este pasaje que tenemos aquí en pantalla, porque se va a dar cuenta que estas tres acciones de las que Jesús está hablando van acompañadas de 3 grados de consecuencias. Pero la consecuencia va subiendo, ¿sí?, de fuerza, o el grado de castigo va siendo cada vez más severo conforme Jesús menciona esas 3 acciones. Nótelo por favor. Cualquiera que se enoje contra su hermano, ahí está la acción. Consecuencia o castigo, ¿cuál es? ¿Será que? Culpable de juicio. En otras palabras, se tiene que arreglar esto, ¿verdad? Será culpable de juicio. Segundo, cualquiera que diga necio a su hermano, mire cómo sube el grado de castigo. Será culpable, pero ahora ante las autoridades. ¿Ok? Tercero, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano o fatuo quedará expuesto, dice, ¿a dónde? Subió el grado de castigo, ¿sí o no? ¿Hasta dónde nos puso el tercero? Estará expuesto al infierno de fuego. Pregunto otra vez para los que dicen, ¿se perderá la salvación o no se perderá? Expliquen todos estos versículos que Jesús está hablando. Compárelo con lo que acabamos de que los que practican
esas cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús aquí está diciendo, si llegas a este grado, vas a estar expuesto al infierno de fuego. Se lo dejo de tarea. Ahora, note esto, por favor, porque no es el tema del que estoy hablando, ¿verdad? Si se pierde o no se pierde la salvación. Pero hay unos versículos que tenemos que considerar ahí. Estamos hablando de la ira y el gran peso que causa la ira en una familia. El gran peso que causa la ira en un matrimonio. El gran peso que causa la ira en una persona que vive con un hombre iracundo o con una mujer iracunda. El gran peso que ocasiona esto. Cuando Jesús habló de esto, Él estaba identificándonos o mostrándonos, mejor dicho, 3 niveles de ira que le quiero enseñar en esta tarde. Jesús estaba hablando de 3 niveles de ira. Estaba hablando de una irritación leve, o sea, de un enojo, como cuando nosotros nos enojamos cuando hay mucho tráfico, cuando hay un embotellamiento y de repente pues no avanzan y de repente hay alguien que por ahí viene y ti, 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 ti. ¿Cómo te sientes cuando alguien te toca así el claxon? ¿Qué se siente? Tulio le hace así, como que se le sale el osazo. A mí me pasa, Tulio, ¿cómo? No sé por qué, está en el hombre, ¿verdad? Está en el hombre, que de repente hay algunos que dicen, ¿y tú por qué me silbaste así? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay gente tan desesperada, hay gente que se enoja tan rápido que por cualquier cosita ya te están recordando el 10 de mayo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque a veces hasta sacan la mano y te hacen señas obscenas y tú dices, ay, nomás porque soy cristiano, si no lo alcanzo ahorita lo bajo del carro. ¿A cuánto les pasa? Puros ángeles de Dios en esta congregación. Gracias, Señor, por eso te manifiestas. No te manifiestas por el pecador que es el pastor, pero por todos los siervos que andan aquí se manifiestan. El primer nivel de ira que está hablando Jesús es de una irritación leve. Cualquiera que se enoje contra su hermano dice que hay un problema, hay un juicio, hay que arreglarlo. Es lo que está diciendo Jesús. Arréglense. Segundo nivel, la indignación o el insulto. Jesús está diciendo, cualquiera que le diga necio, a su hermano, entonces va a ser culpable ante el concilio. Hay un problema, entonces vamos con las autoridades. ¿Por qué? Porque aquí ya no fue solamente una irritación leve, sino que fue una indignación. Hubo un insulto que no se puede pasar por alto. Si no puedes pasar por alto el insulto, si la indignación fue muy grande, bueno, hay que arreglar las cosas, hay que aclarar las cosas, pero como se debe ante el concilio, ante las autoridades. No vamos a salir a las calles y a romper vidrios. No vamos a salir a las calles, me insultó, le voy a romper las llantas de su carro. No. Hay una manera de hacer las cosas. ¿Me estoy explicando? Tercer nivel de ira del que está hablando Jesús, está hablando de la furia incontrolada. Está hablando de cuando nosotros estamos tan enojados, estamos tan indignados que lo que hacemos es maldecir a la persona y entonces viene en nuestra vida la violencia brutal. Viene en nuestra vida el deseo de vengarnos. Viene en nuestra vida el deseo de hacerle mal a aquella persona que me causó indignación. ¿Sabe que una persona que ha llegado a este tercer nivel de ira puede ocasionar o cometer un asesinato, escúcheme bien, sin darse cuenta que lo está haciendo? Es lo que dicen los psicólogos,
que la persona que no sabe controlar su ira puede cometer un asesinato sin darse cuenta que lo está cometiendo, simplemente porque se dejó llevar por su ataque o por su arranque de ira. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la ira. Jesús está diciendo, si llegas a este nivel de ira, donde tu enojo es tan grande, tu indignación es tan grande, que ahora estás pensando cómo le haces mal a aquella persona con la que estás enojada o enojado, cómo lo puedes destruir, cómo le puedes hacer daño, cómo te puedes vengar de ella o de él. ¿Cómo te puedes vengar de esa persona? Si estás en este nivel en el que le estás deseando maldición, que le vaya mal, que se enferme, que se muera, ¿por qué no decirlo? Si estás en este nivel y eres un hijo de Dios, Jesús te está diciendo, hey, cuidado, ¿sabes por qué? Porque puedes estar expuesto al infierno. Hello. No nos gustan esas predicaciones. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tengo mucho predicando lo que el Señor me dice que predique. Quisiera yo predicarle cosas que a nuestra carne le gustan. Quisiera no hablar que el Señor aborrece el pecado, pero es verdad que lo aborrece. Quisiera predicarle y decirle que Dios nos ama, no importa lo que hagamos, no importa lo que seamos, no importa. Pero la Biblia enseña que si nosotros seguimos practicando estas cosas, podemos estar expuestos al infierno. Así que nos conviene vivir en santidad. Y si tenemos problemas con la ira, vamos a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las noticias lo que la ira puede causar. ¿Y sabe qué? Es vergonzoso lo que la ira causa. Hay algunos que ni siquiera están enojados, lo toman de pachanga, lo están tomando de relajo. Vámonos, ya rompieron la tienda, hay teléfonos gratis, vámonos por los teléfonos, y los chamacos ahí haciendo fiesta de algo que no está bien. Por eso me gustó lo que dijo uno de los familiares de este hombre muerto, ¿verdad? Dice, con esto que están haciendo, en vez de honrar la memoria de nuestro hermano o familiar, la están manchando. ¿Sí? Porque para protestar por un crimen no se protesta haciendo otro crimen. ¿Está conmigo? Si yo quiero mostrar mi indignación, si yo quiero mostrar que estoy enojado, que estoy molesto, escúcheme bien, debo de tener cuidado cómo yo expreso mi enojo, cómo yo expreso mi indignación, porque si yo subo de un nivel de ira al otro y luego al otro, entonces, de acuerdo a las palabras de Jesús, puedo exponer mi vida al infierno. ¿Qué más hace la ira? En Efesios capítulo 4, verso 30 al 31, la Biblia me enseña que la ira puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Mire, cuidado con esto, por favor. La ira puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que estuvimos en Pentecostés hace 8 días y recibimos una gloriosa manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en esta casa. ¿Cuántos recibieron de esa manifestación de Dios? Aún recuerdo yo oraciones de personas aquí al frente, cómo le estaban orando al Señor, y la verdad que la recuerdo y digo, Señor, gracias porque te manifestaste de una manera poderosa. Pero ¿sabe qué? Cada día que nos reunimos tiene que ser un Pentecostés. Y cada día que nos reunimos tiene que estar la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Pero escuche bien, si usted y yo nos controlamos nuestro enojo y nos dejamos llevar por la ira, entonces la ira puede contristar la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros.
Qué triste sería ver a personas que habían sido llenas del Espíritu Santo y que ahora no están llenas del Espíritu Santo, sino que están llenas de ira o de amargura o de cosas que acaba de mencionar la Escritura como obras de la carne. Veamos lo que dice la Biblia, Efesios 4:30. Te digo esto, ¿por qué? Porque el rostro de una persona, si está llena del Espíritu Santo, el rostro te lo va a decir. Dice que Jehová hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero si una persona está llena de amargura y está llena de ira, también su rostro te lo va a decir. Dice Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo entristezcas al Espíritu Santo. Cuida la relación que tienes con Él. Es lo que nos está diciendo esta palabra. ¿Y cómo voy a cuidar yo esa relación? ¿Cómo voy yo a evitar contristarlo? Ahí me da el consejo. Me dice, quítense de vosotros, ¿qué cosas? Toda amargura. Wow. Quítate de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia, dice, y toda malicia. ¿Por qué se tiene que quitar todo esto de nosotros? Porque estas cosas contristan al Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. Porque hay personas que a veces ya no tienen el mismo fluir del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, porque probablemente algunas de estas cosas han contristado el Espíritu con el que fueron sellados en alguna ocasión. Mira la lista, examínate a ti mismo, a ti misma, hermana o hermano, y di, ¿habrá amargura en mi vida? ¿Habrá enojo en mi vida? ¿Habrá ira en mi vida? ¿Gritería, maledicencia o malicia? ¿Habrá eso en mi vida? Si hay algo de eso en tu vida, entonces escúchame bien, el Espíritu Santo en ti, tú lo estás contristando. Por eso la recomendación es que se quite de nosotros todo esto. ¿Quién lo va a quitar? Nosotros. Nosotros debemos de saber controlar la ira. Nosotros debemos de saber controlar la indignación. Nosotros debemos de aprender que el enojo no me tiene que llevar a cometer algo, escucha bien, que contriste al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo debo de aprender que debo de controlar mi ira para que la ira no me lleve a pecar y me lleve a exponer mi vida al infierno, como dice Jesús. ¿Qué más puede hacer la ira aparte de contristar al Espíritu Santo? La ira puede dañar a los demás. Oiga esto. No solamente va a dañar a la persona que está sufriendo la ira o sufriendo la amargura o sufriendo el enojo, va a contaminar o a dañar a las demás personas, principalmente con los que vives. Principalmente la gente que está a tu alrededor. Los más cercanos tuyos se van a contaminar. Los más cercanos tuyos los vas a dañar. ¿Los vas a dañar con qué? Con la ira. Eso es lo que dice Proverbios 19, versículo 19. Dice la escritura de esta manera: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, escucha bien, añadirá nuevos males. Por eso es de sabios no provocar a un necio, pues la ira puede hundir también a otros.
El peso de la ira que ya lleva esa persona lo está hundiendo, lo está acabando. La amargura, el enojo que hay en esa persona lo está hundiendo, lo está acabando. Pero si no tiene cuidado, esa amargura, ese enojo, esa ira puede hundir también a los demás que están a su alrededor. Y más, como dice ahí, si usa de violencias. Añadirá nuevos males. Por eso repito el tema de este mensaje: cuida tu peso. A lo mejor no subiste de libras en esta pandemia, pero subiste de peso porque no has sabido controlar el enojo, porque aún no sabes controlar la ira, porque aún dejas que en tu vida se llene de amargura, porque aún dejamos que nuestra vida se llene de enojo o de malicia. Y si tú sigues dejando que la ira o el enojo sea presente en tu vida siempre y te cause problemas repetidamente, te voy a decir algo: estás subiendo de peso. Dile a tu esposa: oye, esposita, como que ya te veo obesa. Y si es el esposo el obeso, pues voltéalo a ver y dile: pues tú no te quedas abajo, panzón. Tú también estás obeso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un peso en tu vida que está pesando más que las libras de carbohidratos que nos echamos en esta pandemia. Y ese peso es la ira. Así que cuida tu peso. Si no cuidamos este peso, el Espíritu de Dios se contrista y también nosotros podemos dañar no solamente nuestra vida, sino dañar la de los demás. Sigamos adelante. La ira, mira por qué tenemos que cuidar el peso. La ira puede controlarnos y hacernos pecar. Qué tremendo es esto. La ira puede controlarnos y hacernos pecar. Efesios capítulo 4, versículo 26. Y mira lo que dice: airaos, pero, dígalo conmigo, ¿pero qué? A ver otra vez, dígalo conmigo, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora escúcheme bien, hermano, ahí yo he puesto subrayado la palabra airaos, que tiene que ver con la ira, y la palabra enojo, que obviamente tiene que ver con una irritación de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque aparentemente, de acuerdo a este versículo, podemos hacer una diferencia entre la ira y el enojo. Porque usted va a decir: pastor, así como nos está predicando, pues ya no tenemos chance ni de enojarnos. Le voy a decir algo. De acuerdo a este versículo, tenemos chance de enojarnos e inclusive hasta de airarnos, pero no tenemos permiso de que la ira o el enojo nos lleven a pecar. ¿Está conmigo? Porque si le pregunto quién se ha enojado en los últimos días, ¿quién se va a atrever a decir: yo no, pastor? Soy una perita en dulce. Pregúntele a mi esposo, todos los días contento conmigo. O le preguntamos nosotros, ¿verdad?, a la esposa: ¿se enojará el esposo? Esposas, las tienen amenazadas. Pronto vamos a predicar acerca de la amenaza. Aleluya. Todos nos enojamos, ¿sí o no? Y algunos hasta nos airamos. ¿Sí o no? Yo me airo. Es más, le voy a decir algo. Cuando vamos a la escritura, Jesús mismo se enojó y también se airó. Cuando vamos a la escritura, vemos a un Dios que la Biblia lo describe como un Dios que se aira. Que dice la Biblia que Él es lento
para la ira. Si dice la Biblia, y lo dice repetidamente el libro de Salmos, que Él es lento para la ira, me dice entonces la Escritura que Dios también se aira. Se enoja y llega hasta el punto de airarse. Y la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que Dios mismo se aira. Si Dios se aira, que no se aire el pastor. ¿Ana Chelo? Alguien por ahí dice, ay pastor, usted siempre sonriendo, gloria a Dios, aleluya. Pregúntele a mi esposa, ya me está acá calumniando. ¿Por qué le digo esto? Mire, Dios puso en nosotros emociones. O hay alguien que dice, yo no tengo emociones. Algunos aparentan que no tienen de veras. Pero ¿sabe qué? Sí tenemos emociones. Nos alegramos, lloramos, ¿verdad? Celebramos cuando hay un triunfo. Se graduó mi hijo. Happy birthday to you. Amén. Me llegó el cheque de Trump. A mí no me dieron. A mí no me quieren. Son emociones, dice que él, it's okay. Son emociones, ¿verdad? Son emociones que Dios ha puesto en nosotros. Escuche bien. Tenemos que entonces darnos cuenta que en cierta manera, aunque usted vea a su pastor sonreír la mayor parte del tiempo, eso no significa que todas las cosas, ¿sí?, vayan bien. A mí me gusta mucho a veces algunas fotos que ponen o algunos memes, no sé cómo llamarles, de cuando se refieren a los pastores, ¿verdad? Porque vi una donde estaba el pastor así bajo las aguas y nomás le salían tantito las manos. Y alguien le preguntaba, pastor, ¿cómo está? Y él, aquí en victoria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la imagen que a veces reflejamos los pastores, que siempre estamos en victoria, que todo va bien y que siempre andamos contentos, cuando en realidad, hermano, hay cosas que a veces nos molestan, nos hacen enojar y, por qué no decirlo, hasta airar. Ahora, no es malo enojarse, no es malo airarse, porque Dios mismo lo hace, Jesús mismo lo hizo también. Lo malo, escuche bien, es lo que hacemos cuando estamos nosotros airados. Si pecamos, ese es el problema. Y Dios quiere entonces que evitemos que la rabia o la ira nos controle y que nosotros entonces tengamos que decir, ¿verdad?, algo o hacer algo, mejor dicho, que nos exponga al infierno. Si yo hago algo que me expone al infierno, entonces estoy pecando. ¿Cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? La siguiente. Podemos ver principalmente tres diferencias entre el enojo y la ira, para que usted lo entienda esto. El enojo viene a ser una irritación leve, mientras que la ira es una irritación grande o una irritación fuerte, con un sentimiento de venganza, como ya se lo dije, ¿sí? El enojo viene a ser algo que es, ¿por qué no decirlo?, hasta fácil de controlar, ¿verdad? De repente dicen, a ver, ya viejo, ya tranquilo, tranquilo, Guillén, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, ya me imagino yo a la hermana Lucy, ¿verdad? Cuenta hasta 10, viejo, por favor, a ver, respira profundo, a ver. Imagínate que estamos en Cancún allá con un coquito al lado. ¿Ya se te pasó? ¿Ya se te pasó, Guillén? Tranquilo. Es fácil de controlar el enojo, ¿sí? Pero escúcheme bien, la ira es más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque la gente que está airada está actuando sin pensar en las consecuencias,
¿sí? Es más difícil de controlar la ira. Por eso debemos de tener cuidado. Jesús está diciendo, airaos, pero no pequéis. Si no te pueden controlar, cuidado, te estás saliendo del límite. Y tercera diferencia, el enojo puede esconderse o puede disimularse. Mire, algunos a lo mejor están enojados conmigo y lo están disimulando bien. Porque el enojo se puede disimular, se puede esconder. ¿Cómo está, hermana? Bien, pastor. Ah, qué bueno. Dios le bendiga. ¿Verdad? Pero la ira no es tan fácil de esconderla. La ira se manifiesta y se manifiesta con burla, con engaño, con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el problema aquí es que nos enojemos hasta llegar al punto de llegar a la ira y dejarnos ser controlados por la ira para entonces cometer pecado. Y no solamente cometer pecado, contristar al Espíritu Santo. Y no solamente contristar al Espíritu Santo, sino dañarme a mí mismo y dañar a los que están cerca de mí. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Me puedo enojar o no me puedo enojar? ¿Me puedo airar o no me puedo airar? Ya dije que sí. Pero la pregunta que surge es esta. ¿Cuándo es la ira apropiada y cuándo la ira debe reprimirse? Lo repito. ¿Cuándo es la ira apropiada y cuándo la ira debe de reprimirse o debe de controlarse? La Biblia me lleva a Salmos capítulo 106, versículo 29 al 33. Y curiosamente, hermanos, la Biblia pone en estos pasajes a dos personajes que vamos a analizar en esta tarde para terminar. Salmo 106, versículo 29 al versículo 33. Dice, provocaron la ira de Dios. Ahí está para los que dudaban si Dios se airaba. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces dice, aquí viene el primer personaje, se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y mira lo que sucedió después de lo que hizo Fines. Quiero que lo notes muy bien porque estos dos hombres que está mencionando aquí la Biblia en el contexto de la ira de Dios fueron hombres que actuaron con ira, pero uno fue recompensado y dice la Biblia que le fue contado por justicia, versículo 31, le fue contado por justicia de generación en generación para siempre lo que hizo Fines. Pero después viene el segundo personaje que actuó también con ira y mire lo que dice de él. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal. ¿A quién? A Moisés por causa de ellos. ¿Por qué le fue mal a Moisés por causa de ellos? Porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente. Ay, ay, ay. Habló precipitadamente, dice ahí, con sus labios. Entonces escuche bien, por favor. Me pone el contexto de la ira de Dios.
Dios se enojó, Dios se airó por las obras del pueblo de Israel. Pero después me muestra dos personajes que también actuaron con ira. El primero de ellos, llamado Fines. ¿Quién sabe quién fue Fines? Bueno, si no sabes quién fue Fines, hoy vas a aprender quién fue Fines. ¿Sabes para qué? Para que se levanten fines en esta congregación. Gente que pueda usar la ira correctamente. Y gente que pueda evitar el error que cometió Moisés, porque dice que le fue mal, porque le hicieron revelar su espíritu. En otras palabras, hicieron que perdiera el control y entonces se dejara llevar por la ira, en vez de él controlar la ira. ¿Qué hizo Moisés airado? Número uno, la ira innecesaria de Moisés lo llevó a asesinar. En Éxodo capítulo 2, del 11 al 13, la Biblia, hermanos, me muestra aquel pasaje donde Moisés sale y mira que está un egipcio maltratando, golpeando a un hebreo. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a leerlo para que no diga que el pastor lo inventó. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dígame una cosa, ¿no se indignó el corazón de Moisés? ¿Cómo se sentiría usted de ver a una persona que está golpeando a otra de una manera no correcta? ¿Cómo se hubiese sentido usted si hubiese estado a unos metros de esa escena, de ese policía con la rodilla en el cuello de aquel hombre? Ahora, supóngase que no hubiese sido ese hombre, hubiese sido un familiar nuestro. ¿Cómo nos hubiésemos sentido? ¿Ah? Esto fue lo que vio Moisés. Vio a un hombre que estaba golpeando a uno de sus hermanos. ¿Y qué sucedió? Versículo que sigue. Dice, entonces, verso 12, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Era corto de mecha, ¿eh? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Te imaginas? ¿Qué pasó con la ira de Moisés? ¿Qué pasó? ¿Qué le llevó a hacer la ira? Asesinar. Oiga, escuche lo que le voy a decir. La mayoría de los escritores cristianos, hermanos, están de acuerdo que esto que hizo Moisés no estaba obviamente en los planes de Dios y alteró muchos de los planes que Dios tenía para Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tuvo que salir huyendo. Y Dios, que siempre es bueno, tiene que hacer las cosas que nosotros hacemos mal, componerlas para que a fin de cuentas se cumplan sus propósitos. Mira, si Moisés hubiese controlado su enojo, si Moisés hubiese controlado su ira y no hubiese matado a este hombre, él iba a ser el próximo faraón e Israel quizá no hubiese tenido que salir errante por el desierto como tuvo que salir. Y él quizá no tuvo que haber pasado 40 años en el desierto como los tuvo que haber pasado y perder 40 años de su vida por un error que él cometió por no saber controlar su ira.
Escúchame bien, la ira nos va a ayudar, o mejor dicho, va a hacer que nosotros cometamos errores y perdamos mucho tiempo. Segundo, la ira lo llevó a destruir. Éxodo 32. Vamos para allá. Estamos leyendo para aquellos que no hacen el devocional. Éxodo 32, verso 15. ¿Está conmigo? ¿Le gusta que prediquemos así con la palabra? ¿Aprende? ¿Sí? Hay predicaciones, hermanos, que vamos a encendernos en el fuego de Dios, pero hay predicaciones que tenemos nosotros que poner toda la atención para recibir lo que Dios está queriendo. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no cuidamos lo que Dios nos dio hace 8 días del Espíritu Santo de Dios, poniendo en obra esta palabra, de nada serviría que el pastor otra vez el día de hoy le predique acabándose la garganta para que el Espíritu Santo de Dios descienda, si usted se va a su casa y no tiene cuidado con el enojo y no tiene cuidado con la ira. ¿Por qué? Porque lo que Dios aquí le da, usted allá lo contrista. ¿Quién va a acabar cansándose? Los pastores. ¿Por qué? Porque vienen los hermanos como a la gasolinera, ¿verdad? Vienen, lléname el tanque, se le llena el tanque, se va, se le acaba la gasolina, regresa, lléname el tanque, le echamos gasolina, se va, otra vez, lléname el tanque, óigame. Mantenga su fuego avivado. ¿Cuántos dicen amén? Mantenga el fuego de Dios en su vida. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Controlemos la ira, porque mire, un hombre de Dios, lo que le ocasionó el no saber controlar su ira, lo llevó, número 1, a asesinar. Segundo, lo llevó a destruir. ¿A destruir qué? Cosas preciosas. Éxodo 32. Vamos para allá rápidamente. Éxodo 32, versículo 15. Dice: y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. O escuche la Biblia, qué hermoso dice esto. Yo me las estaba imaginando anoche que estaba estudiando esto. Dice: y las tablas eran obra de ¿quién? Aleluya. Si alguien podía tener el privilegio de presumir y decir: mira, esto lo hizo Dios, era Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la gente está orgullosa y cuelga un cuadro ahí en su galería o en su residencia, en su mansión, y dicen: mira, este lo hizo o lo pintó Picasso, ¿verdad? O lo pintó Van Gogh, o lo pintó quien sea que lo haya pintado. Pero ¿sabe qué? Moisés tenía el privilegio de que tenía en sus manos algo que había hecho la mano de Dios. Y dice: las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dios, grabadas sobre las tablas. Escritura del dedo de Dios grabado sobre las tablas. Vayamos al versículo 19. Viene Moisés bajando, resulta ser que el pueblo se desvirtuó, el pueblo está desenfrenado, pecando con el becerro de oro. Y mire lo que sucede en el versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Ardió qué cosa? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, dice la escritura. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Wow, qué tremendo. Estaba tan enojado Moisés, estaba tan lleno y tan encendido de ira, que la ira hizo que esas preciosas tablas que él traía en la mano las hiciera pedazos.
Tercero, la ira llevó a Moisés también a ser rebelde al mandato de Dios. Números capítulo 20, versículo 7. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué se le está pidiendo? Que le hable a la peña. Háblale a la peña, o sea, a la piedra, a la roca. Háblale a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, porque estas son las aguas de la rencilla, por las cuales, dice, contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Sabe qué está pasando? Hicieron que Moisés se enojara tanto que perdió el control. Se le reunió la congregación, y como muchas otras veces lo empezaron a criticar, lo empezaron a culpar, le empezaron a decir: es por tu culpa que estamos aquí, estábamos mejor en Egipto. Y en esta ocasión le están diciendo: ¿sabes qué, Moisés? No tenemos ni agua, ni siquiera para beber. Y le están pidiendo a Moisés agua. ¿Sabe qué, hermano? Los líderes que estamos al frente debemos de tener cuidado con lo que la gente a veces demanda y nos presiona. ¿Sí? Por eso mi esposa, muchas veces ella sabe, como mujer sabia, cuando a veces es conveniente decirme algo y cuando a veces es mejor que ni me lo diga, para no calentarme la cabeza. ¿Sí me explico? Usted como mujer sabia tiene que hacer lo mismo con su varón. Hermana o hermano, usted como hombre sabio tiene que hacer lo mismo con su varona. ¿Sí? Darse cuenta cuando hay cosas que ayudan al matrimonio y cuando cosas que no ayudan al matrimonio. ¿Sí? El otro día yo escuchaba a mi esposa hablar con alguien, ¿verdad? Así a lo lejos, y yo no escuché bien la conversación, y después vine y le dije: oye, ¿qué pasó? ¿Cuál era el tema? Y ella me volteó a ver y me dice: ¿de veras quieres que te diga? Y yo dije: no me va a edificar, no es nada bueno, no es nada que me va a alegrar. No me digas. ¿Para qué? ¿Sí me explicó? ¿Me estoy explicando? Entonces hay que controlar la ira, hay que controlar el enojo. ¿Por qué? Porque Moisés, por el enojo, les dijo: rebeldes, esto, los tenía, ya lo tenían, hermanos, hasta el copete a Moisés, para que me explique. Ya lo tenían bien cansado. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Oiga, es de hombres enojarse. ¿Me explico? Es de hombres llegar a airarse. El problema aquí es que Moisés desobedeció a Dios. Y es aquí lo que Dios quiere que evitemos. Nos podemos enojar, podemos llegar a airarnos, pero no podemos llegar a pecar. ¿Está conmigo? ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Moisés, y dice que a Moisés le fue mal. Pero ahora terminemos viendo a Fines. Vayamos a ver a Fines.
La Biblia menciona en Números capítulo 25 la historia de este hombre, y con esta historia yo cierro esta palabra para que se la aprenda y para que de ahora en adelante usted se levante y diga: Señor, ayúdame a tener un carácter como el de Fines. Ayúdame a tener un carácter que pueda controlar su ira, o mejor dicho, pueda manejar la ira de una forma apropiada. Números 25, del 1 al 13. ¿Lo tiene? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué? Quiero que se le quede en la mente. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Fornicando con las hijas de Moab. Dios les había dicho bien claro: ¿saben qué? No se mezclen con los pueblos paganos. No se mezclen con los pueblos de otras tierras. No se mezclen con las mujeres de ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo Israel? Desobedeciendo a Dios. Versículo 2 dice: las cuales, aquí está el problema, por eso Dios les había dicho que no se mezclaran, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahí está otra vez la ira de Dios. El furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. Note la instrucción, por favor. Toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Y qué? Ay, Dios también es serio. ¿Sí o no? Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Imagínate que en estos tiempos dijera Dios lo mismo: me agarras a todos los príncipes, a todos los líderes, y me los ahorcas. Santo Dios. Toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Nota cuántas veces se habla de la ira de Dios? ¿Sí? Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, oiga la instrucción. ¿Qué dijo Moisés? Mate cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Cómo le parece el mandato de Moisés al pueblo? Dígame, sin miedo, ¿cómo le parece? Alguien, un valiente, ¿cómo le parece? ¿Mal? Otro valiente que tenga otra opinión. Quizá lo podemos ver mal porque se trata de matar. Pero el mandato que estaba dando Moisés estaba respaldado en el mandato de ¿quién? De arriba. Porque el que estaba airado y más airado era Dios. Ahora escuche bien. Por eso le fue mal a Moisés en la otra ocasión. Porque el que estaba más airado, cuando le estaban diciendo: ay, nos sacaste a morir, nos sacaste a esto, el más enojado, el más airado era Dios. Pero aún Dios le dijo: ¿sabes qué? Háblale a la roca, toma la vara, pero háblale a la roca para que les des de beber a estos ingratos, sinvergüenzas, malagradecidos. Eso lo dije yo. ¿Sí? Pero Moisés no controló su ira y agarró paz, irás. Desobedeció el mandato de Dios. Ahora escuche bien. Aquí el mandato de Dios es fuerte porque se está desobedeciendo la ley de Dios. Y Dios, que es soberano, dice: ¿saben qué? Los hijos de Israel están fornicando, así que me ahorcas a todos, les das cuello. Moisés dice: ok, ¿saben qué? Cada uno de ustedes mate a su compañero. Pero escuche, la orden venía de arriba. ¿Sí? Sigamos leyendo entonces. Así se tiene que leer la Biblia, así se tiene que estudiar. Es más, le voy a decir algo.
y estoy que lo iba a publicar en estos días, ya no lea la Biblia. Oiga lo que estoy diciendo. Se va usted a su casa y dice: mi pastor dijo que ya no lea la Biblia. Sí, ya le recomiendo que no lea la Biblia. Escudriñela, estúdiela y sobre todo vívala. ¿Está conmigo? ¿Sí? Así que ¿cuántos van a dejar de leer la Biblia? ¿Cuántos van a empezar a escudriñarla? Estamos escudriñando la Biblia ahorita. Así se estudia la Biblia. Si usted la lee como el Capulinita, como el Calimán o como los cuentos de Pepito, no va a hacer nada la Biblia en su vida. Pero si la escudriña como le estamos haciendo ahorita, sacándole los tesoros escondidos y las enseñanzas que hay para nosotros, entonces estas palabras van a producir en nosotros un cambio, una transformación, van a producir vida. ¿Estamos? Así que terminemos. Dice, me quedé, verso 6. Y he aquí un varón, empezó la matazón, ¿verdad? Pero dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Mira este sinvergüenza. ¿Está viendo cómo está el asunto? Y este todavía va, se trae una muchachona, una madianita, y dice que la trajo a sus hermanos. A ojos se la paseó a Moisés. Mira, yo estaba gozando, me dije: Señor, ¿cómo a veces la gente pierde la noción de lo que está haciendo y le pierde el respeto inclusive a las autoridades que Dios pone? Y es lo que está pasando hoy en día. Se está perdiendo el respeto a las autoridades. No nada más en este país, sino en México y en muchos países se está perdiendo el respeto a las autoridades. Y escúcheme bien, es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque si le perdemos el respeto a las autoridades como la policía o los gobernantes que hay en estas naciones, hermanos, esto va a ser un caos. Cada quien va a hacer lo que le dé su regalada gana. Y si cada quien hace lo que le da su regalada gana, este mundo va a la destrucción. ¿Cierto o no? Bueno, este hombre le pasó enfrente de los ojos a Moisés la madianita y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Te imaginas? Yo no creo que la Biblia esté exagerando. Allá iba muy contento con su madianita. ¿Qué tal, Moisés? Josué, peace and love. Allá va con su madianita, como burlándose del siervo de Dios, burlándose del pueblo de Dios, burlándose del mandato de Dios. Mira cómo termina este hecho. Dice: mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos estaban llorando y este estaba festejando. ¿Qué hizo Fines? Apréndete la historia de Fines. Y lo vio Fines, hijo del sacerdote Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. ¿Por qué se levantó Fines? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Aquel hombre que llevaba la madianita muy de la mano allá. Aquel rebelde, aquel desobediente, aquel que estaba retando la autoridad del siervo de Dios, retando el mandato de Dios, que estaba irrespetuoso al llanto que había en el pueblo, porque estaban lamentándose por el mandato de Dios. Y mientras todos estaban llorando, aquel con la muchacha de la mano y todo aquello, muy tranquilo de la pena. Entonces lo mira Fines, y cuando lo ve Fines dice: no, esto no es posible. Esto no es posible. Entonces dice la Biblia aquí
que lo miró, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Estaban fornicando. A la tienda, dice, y los alanceó a los dos. Los traspasó con la lanza. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron, dice, murieron de aquella mortandad 24,000. Pero escuche lo que dice aquí la escritura. Entonces Jehová habló a Moisés, así como habló cuando sucedió lo del agua de la roca. También aquí habla Jehová. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado ¿de qué? De celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En otras palabras, si no hubiese actuado este hombre de esta manera, hubiesen muerto más hombres en Israel. Por tanto, diles: oiga, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. ¿Con quién? Con él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo. Ay, que esto me agrada. Por cuanto tuvo ¿qué? Celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Amado hermano, se necesitan gente que tenga celo por su Dios. Gente que se levante en las congregaciones hoy en día celosos del temor de Jehová. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Se necesita gente que se dé cuenta que la ira ante el pecado es una señal de vitalidad espiritual. Que se dé cuenta que si queremos ser más como Dios, entonces el pecado debe de airarnos. ¿Está conmigo? Si queremos ser más como Dios, entonces el pecado debe de airarnos. Pero cuando se encuentre justificadamente airado, escuche bien, ante el pecado, debemos de tener cuidado de no hacer algo que más tarde podamos lamentar. He aquí la regla. Sí me voy a airar por el pecado. No vamos a estar de acuerdo cuando alguien se levante en contra de las cosas que Dios ha ordenado. Voy a ser el primero en decir no. Pero cuando yo diga no, debo de tener cuidado que mi no vaya a ser algo que cometa un error más grave o que me lleve a pecar también, o algo que yo pueda lamentar el día de mañana, como lo hizo Moisés. Moisés se lamentó de haber cometido ese error. ¿Por qué? Porque a raíz de eso no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Y dice la Biblia que le rogó a Dios, le rogó, y Dios le dijo que ya no le hablara más de ese asunto. ¿Por qué? Porque no supo controlar su ira. Pero Fines, que actuó bajo el mandato de Dios, por el celo de Dios en su vida, entonces Dios a este hombre lo honró. Pero escúchame bien, lo que él hizo no ocasionó un mayor grave, un daño más grave. Lo que él hizo fue detener algo que estaba haciendo mal. ¿Sí me estoy explicando? A raíz de esto se detuvo esa fornicación de este hombre, y entonces Dios dice: este es un hombre celoso.
Y eso es lo que Dios quiere, gente celosa de su palabra el día de hoy. ¿Cuántos fines se levantan en esta tarde diciendo: Señor, yo quiero ser un fines? Entonces ponte de pie, por favor, en esta tarde, en el nombre de Jesús.